Entre tanto aquí en la cabina de RPP a la congresista Flor Pablo, que entró con la bancada del Partido Morado, que actualmente es no agrupada y que, recordémoslo, ha sido en su momento ministra de Educación. Señora Pablo, muy buenos días, gracias por estar en RPP. Buenos días, Fernando. Omar, buenos días. Rebajatoscuentas.com abre puertas donde otras se cierran. Con tasas desde 1.6%, impulsa tus sueños con préstamos con garantía hipotecaria. Empieza este viaje hacia el éxito. Díganos, por favor, de todas las cosas que se vieron ayer en el Pleno del Congreso, ¿qué es lo que le llamó más la atención? Mira, realmente el que se haya puesto de última hora la ley vinculada a la reforma política de la bicameralidad. No esperábamos realmente. Yo asumo que... No se había informado. No estaba. En los documentos que usted recibió previamente. Estaba en la agenda, ¿no? En la agenda priorizada. Es lo que pasó también hace poco con esta ley tan cuestionada, ¿no? La ley vinculada a los octógonos para la leche, para la fórmula que toman los bebés, ¿no? Igual, ¿no? Apareció a última hora y algunos congresistas, voy a mencionar a Susel Paredes y a mí que hemos tenido que salir a pedir disculpas, o sea, nos hizo cometer un error. Y error sincero, genuino, porque no revisamos el dictamen, porque el dictamen no llegó. Es decir, introducen proyectos o iniciativas importantes, dictámenes importantes, con cambios, textos sustitutorios, sin informar cómo se debería hacer. Mira, ayer mientras se pone el tema, nos piden votar la reconsideración, se votó a favor, ¿no? Yo voté en contra porque mi opinión era que en realidad tenía que volver a la comisión, discutirse, pero bueno, pasó, ¿no? Y en eso señala el presidente que hay cambios, ¿no? Y yo inmediatamente pido, ¿dónde está pues la nueva versión? Y en realidad no había un PPT y ahí a los minutos aparece una versión, ¿no? Y la versión, o sea, no es que tú lees la versión y en 15 minutos tienes una opinión, había que revisarlo porque efectivamente habían cambios positivos también, tengo que mencionarlo para ser justos, pero también habían otros agregados con los cuales yo no estaba de acuerdo. Uno era, por ejemplo, que para ser senador no solamente había que tener 45 años, sino había que haber sido congresista o diputado. Entonces ya ahí le abre la puerta a los congresistas que están ahora, a pesar de que ya sabemos que no hay reelección, pero ahí le abren la puerta a la reelección. Claro, la reelección era encubierta. Estaba encubierta, efectivamente. Pero eso venía también digamos, ya el texto aprobado hace algunos meses. Claro, pero era más explícito y ahora estaba ya puesto ahí como un requisito, ¿no? Y lo otro que yo lamento muchísimo y lo señalé y definió también parte de mi voto en abstención, porque yo estoy de acuerdo con la bicameralidad. Yo creo que una reforma política importante es que hayan dos cámaras en el Parlamento que permita revisar las decisiones, muchas veces, en este caso de mi experiencia, equivocadas que tiene el Congreso por una Cámara de Senadores. Pero ¿qué pasa? Por ejemplo, que quitaron la representación de los pueblos indígenas, que ya estaba en la versión anterior, ¿no? Que hubiera sido bueno que se mantenga, porque miren, las comunidades, los pueblos que se sienten tan alejados de la democracia y la institucionalidad, con la relación de distancias, lamentablemente todavía en nuestro país, hubiera sido un gesto no solo simbólico, sino práctico de reivindicación de derechos políticos. Pero bueno, lo retiraron, ahora se ha presentado una reconsideración, pero yo creo que lo más importante aquí es, no pueden presentar una reforma de esta naturaleza a última hora, pretender que se vote. Yo pedí que nos den una semana por lo menos para leerlo, para discutirlo y votar la otra semana como correspondía. Pero bueno, ahora se ha ido a referéndum. Yo creo que es la mejor fórmula. Hay que explicar, yo voy a ser una de las congresistas que estando a favor de la bicameralidad, voy a pedir algunos ajustes, pero hay que explicarle a la ciudadanía que sí es valioso. Yo sé que este Congreso está pues absolutamente desacreditado y ese es su gran problema y por eso justamente es tan importante no aprobar solo desde el Congreso, sino que vaya a referéndum. De acuerdo, señora Pablo, comprendemos entonces que se abstuvo, es entonces su voto el que faltó para completar los 87. Es a usted que ha debido tratar de convencer a la señora María del Carmen Alba y no a la señora Paredes. Bueno, con esas formas de convencimiento yo sospecho que no hubiese logrado nada, pero el tema creo que es también, bueno, que hay que tomarnos en serio estas reformas, ¿no? O sea, no hay que meterlas a última hora y hay que llevarlo a referéndum. Fernando, para los que nos siguen en la plataforma de radio y no pueden ver las imágenes en televisión, ahí está el preciso momento al que tú haces referencia, ¿no? La expresidenta del Congreso, Mari Carmen Alba, literalmente jaloneando, exigiéndole a su colega del bloque magisterial, si no me equivoco, que vote a favor de esta reforma. Pero bueno, así de encendidas estuvieron las cosas ayer en el Congreso de la
República. Un votito fue el que faltó, a 86 votos. Faltaba quizá el suyo, congresista Flor Pablo. Que se abstuvo. 9:01 de la mañana. Fernando, vamos rápidamente a escuchar el gran resumen de la hora, pero venimos para seguir conversando con la congresista no agrupada, Flor Pablo, aquí en Ampliación de Noticias. Retomamos nuestra conversación con la congresista Flor Pablo, quien nos dijo sin vacilar que lo más importante de lo que se había vivido ayer en el Pleno tenía que ver con esta reforma que no se ha logrado concretar de reintroducir una segunda Cámara en el Parlamento a través de un Senado. Pero han habido otros temas, ha habido una interpelación, ha habido firmas que han corrido para la censura de la ministra de Salud, es un tema mayor, y ha habido también el tema de la ley Mordaza. Díganos una palabra sobre eso y después sobre lo que se ha obtenido respecto de la posibilidad de que la presidenta Boluarte pueda viajar al extranjero. Pero comencemos con la ley Mordaza, por favor. Sí, voy a comenzar por ahí. Mira, yo creo que en este tiempo hay que ser conscientes todos que nuestra democracia está en peligro, ¿no? Estamos en un copamiento bien agresivo en realidad de las instituciones, ¿no? ¿Por qué? Porque hay también un orden ahorita en el Congreso que permite eso, ¿no? Se ha dado una elección de un defensor del pueblo que en otro momento no se hubiera dado. Mire, es el abogado de Cerrón, ¿no? O casualidad, apoyado por los extremos. Ambos extremos nos ponen al defensor del pueblo. El defensor del pueblo, ¿qué función importante tiene en lo que, además de las funciones como defensor, es el que preside la Junta Nacional de Justicia, que elige a los jueces y fiscales? Y ambas organizaciones políticas tienen a sus líderes inmersos en situaciones pues, que tienen que dar cuenta a la justicia, ¿no? Pero Entonces, ya ni siquiera, dado que usa ese ejemplo, ya ni siquiera parece que son los extremos los que se ponen de acuerdo, sino que llegar a 87 votos ya es una cosa principalmente digo porque tiene la mayor fuerza de votos, pero es en general, la precariedad está en todas las bancadas. Hay, por supuesto, honrosas excepciones, ¿no? Pero es mínimo. En realidad, el Congreso en este momento, cuando digo la democracia está en peligro, en realidad, quien pone en peligro la democracia también es el Congreso y la estabilidad de las instituciones. Si no, veamos el TC. El TC igual, elegido por una mayoría en el Congreso, un TC que un día apoyó la reforma universitaria, es el mismo TC que al otro día se trajo abajo la reforma universitaria. Entonces, eso que nos da como lección, para mí desde mi análisis, es que estos organismos debieran de ser autónomos, debieran de ser elegidos en realidad con otros mecanismos y no darle todo el poder al Congreso, porque si no, en realidad, toda nuestra estabilidad descansa en un solo poder y parte del juego de la democracia es el equilibrio de poderes. Tiene que haber un equilibrio entre el Ejecutivo, el Legislativo, el Poder Judicial, los diferentes estamentos. Tomamos nota usted, entonces, que su enfoque es, hay un peligro para la democracia en este contexto. Háblenos sobre la ley Mordaza. Y parte de esos peligros es, y cae perfecto el nombre que le han puesto a la ley Mordaza, porque es ponerle justamente una mordaza a la prensa, y la libertad de expresión tiene que ser protegida, ¿no? En nuestro país si queremos defender esa democracia. Imagínense que ya los periodistas, ¿no? Que efectivamente hay una serie de situaciones, yo misma soy ahí a veces difamada y demás, pero tenemos los mecanismos para defendernos, no tenemos que llegar al uso de este veto a la libertad de expresión, que es lo que se pretende, ¿no? Yo totalmente en contra con esta ley y creo que es algo que tenemos que levantar y evitar que ocurra en nuestro país, porque imagínate con ese copamiento que ya tenemos de las instituciones, una prensa también silenciada, en realidad, ¿a dónde vamos a ir? ¿A un autoritarismo revestido de algunas señales o artificios democráticos? Interesante lo que revelaba ayer en el debate la vocera de Fuerza Popular, la congresista Patricia Juárez, ¿no? Decía, bueno, las bancadas de Perú Libre, las bancadas que están apoyando justamente la ley Mordaza, han votado en contra de la bicameralidad porque Fuerza Popular no ha apoyado justamente este proyecto de ley Mordaza, lo que refleja pues estas negociaciones que hay en el Parlamento, no tan principistas, sino de conveniencia. Así es, ahí ni hay que decir más, lo ha dicho con claridad, ¿no? O sea, ahí no están los principios, ahí está qué cosa nos interesa a cada uno y lamentablemente en eso ha caído y es por eso que hay tanto descontento, ¿no? La política, yo voy a decir, es buena. El Congreso como institución, poderosísimo para hacer el bien, pero lamentablemente el problema está quienes llegan. Yo voy a seguir insistiendo e invitando a la gente de buena fe, a los buenos jóvenes profesionales, gente que quiere servir al país, ellos tenemos que entrar a la política, porque si no, la verdad, nuestro país, ¿dónde va a terminar? Creo que ya estamos imaginando el camino, ¿no? Todos comienzan a alabar, a imaginarse
fórmulas autoritarias, ¿no? Y creo que ya hemos vivido autoritarismos en el país y ya sabemos que eso no funciona. Flor Pablo, muchas gracias por su presencia. Tomamos nota de lo que nos ha dicho sobre los riesgos sobre la democracia, el contexto en el cual se producen muchas otras decisiones. Quedan pendientes temas, pero sí, solamente uno final. Ahora que tiene la presidenta, va a presentar la evaluación de los 6 meses, ¿no? Ajá. Ojalá nos dé la noticia de algunos cambios. Y un cambio urgente es el Ministerio de Salud. 190 muertos por dengue en diferentes regiones del país no es justo. Y también algunos aspectos importantes, ¿no? La educación. No tenemos respuesta de cómo vamos a hacer para recuperar todo el atraso escolar que tenemos, los chicos que se han quedado fuera de la escuela, de los institutos, de las universidades. Esperamos respuestas, no solamente un balance de los 6 meses. Ojalá que haya respuestas sobre esos dos temas, salud y educación, en el informe de las 12 del día, del cual naturalmente RPP dará cuenta. Flor Pablo, congresista de la República, gracias y que tenga usted buenos días. Vamos a hacer una pausa, Omar, y regresamos a Ampliación de Noticias.